Está con nosotros el defensor del pueblo adjunto por la zona centro-norte, Jorge Gen, que va a asumir seguramente en los próximos tiempos, pero ya ha aprobado su pliego en la Asamblea Legislativa de la provincia de Santa Fe. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rodrigo? Ya vamos a ir a tu nuevo rol, que creo que es un rol donde se debe aprovechar mucho para tener lo que a vos te gusta, que es el contacto social. Esa cuestión de sensibilidad social la tenés y es uno de tus fuertes como político. Pero, ¿qué te pareció ese discurso? Los dos discursos, pero vamos a arrancar el del presidente. ¿Te pareció, como dicen algunos, un tanto alfonsinista en muchos partes? Sí. A ver, yo como primera medida manifestarme claramente en algo que debería ser una obviedad, pero en un país donde ha tenido dificultades en construir cultura política del respeto no lo puede ser tanto, ¿no? Desear que al presidente le vaya bien, que tenga esa capacidad para buscar los grandes acuerdos, que son los que promueven desarrollo inclusivo en un país. No hay experiencia alguna donde un gobierno asuma políticas de Estado, sino es con acuerdos tácitos. Y yo espero que así como hoy existe un acuerdo tácito, salvo alguna persona que no esté dentro de sus cabales, de que la democracia es la única herramienta para construir eso que todavía no ha sido construido, también lo quiero decir, que también haya un gran acuerdo nacional que esté absolutamente asumido por parte de cada uno de los ciudadanos, que siempre es con el Estado, que el Estado es el ordenador de la vida de la gente, es decir, no más modelos neoliberales en la Argentina, que esto después discutimos absolutamente todo. En este marco, lógicamente uno tiende a pararse desde un lugar distinto que de la coalición que gobierna la Argentina. Dicho esto, que nosotros formamos parte de un partido como el radicalismo, que es un partido popular, un partido con una fuerte impronta cercana a los sectores medios de la sociedad, que entregó en forma irresponsable su capital político a un gobierno que dejó cada una de las mediaciones con la cual el mismo presidente pidió ser valorado, en una situación realmente lamentable, desocupación, inflación, pobreza, pero además que entregó un capital político de un partido que, más allá de las contingencias, siempre es muy valorado en la sociedad. El radicalismo es símbolo de republicanismo, de división de poderes, de honestidad, de crítica a la corrupción estructural, pero también de un fuerte compromiso social. Es un partido, no es un partido de oligarcas, por decirlo de alguna forma. En este escenario, y con una clara diferenciación con el justicialismo, creo que están dadas las condiciones políticas para iniciar un periodo que la Argentina se merece. Hay algunos gestos que me invitan a pensar de que esto es así. Yo creo en el presidente, en el nuevo presidente, desde un lugar distinto, reitero, desde la necesidad de construir un gran acuerdo nacional. Me parece que es una persona que ha demostrado actitudes de diálogo, que no tengo por qué pensar per se de que va a ser manejado por la presidenta. Tuve la posibilidad de tener algunas charlas con él antes de que se constituya en una alternativa cierta, que lo que a la postre fue. Y la verdad que me causó una muy buena impresión, una persona que no pareciera estar ligado al oscuro del kirchnerismo. Hoy no tengo elementos para que eso ocurra, que tuvo la inteligencia emocional de buscar los acuerdos políticos necesarios para gobernar. ¿Y por qué cuando los hacen los otros es contubernio y cuando uno lo hace es una capacidad para trasladar una agenda política? Me parece que es una muy buena acotación esta. Una valoración. La doble vara, ¿no? Hizo lo que cualquier animal político haría, es buscar acuerdos. Ahora, que si ese acuerdo en sí mismo puede implicar formar parte de una asociación ilícita, en cualquier caso me parece desmesurado. Y no soy yo quien tiene que defender. Y quiero aclarar, primero, que nunca estuve de acuerdo con la prisión sin sentencia, esto de transformar las prisiones preventivas en una respuesta express
a la sociedad no se da, no se lleva bien con una mirada republicana del respeto al derecho de defensa. Distinto al caso de Vudú, lo quiero decir claramente, o de muchos otros más, que tuvo el derecho de defensa y fue condenado. Y está esperemos que ahí también las señales del presidente sean en el sentido de que tienen que ser. La justicia tiene que hacer su parte, pero no puede ser retada. No puede ser retada porque eso constituye una fuerte afrenta a valores. Me interesó mucho esto, lo que decís de la justicia, porque tuvo un párrafo aparte de también una postilla sobre la justicia y las relaciones con los servicios secretos, con servicios de inteligencia, ¿no? No haber más gastos reservados de la vieja CIDE o la estructura actual de la AFI, en donde él dejó entrever, digamos, que eran financiados sobre sueldo de jueces y esa relación, digamos, estrecha que existían. Y que muchas veces, digamos, por espasmos se manejaban y de forma pendular, ¿no? Hacia donde esté el poder político de turno. Cuando la justicia es funcional compulsivamente a los tiempos políticos, siempre está mal. Siempre está mal. Lo que pasa es que vivimos, yo no sé si vos coincidís conmigo, Rodrigo, en una Argentina donde pareciera que uno, frente a una expresión de un juicio de valor, te están mirando y diciendo, probablemente ahora es kirchnerista, es macrista. No puede ser así, digamos. Yo creo que tenemos que primero lograr bajar los niveles de prejuicios y preconceptos que tenemos en esta sociedad, porque no dialogamos, dialogan nuestros prejuicios. Es una cosa muy... Cada expresión, y yo lo veo también de algunos periodistas, me parece muy bien el periodista que tiene una posición política y esto es una honestidad. Ahora, cuando lo militas de alguna manera que no te impida ver alguna otra cosa por parte de quien piensa distinto, una mirada sesgada, ya terminamos generando las condiciones como para que no podamos trasladar la verdad como tiene que ser puesta arriba de la mesa. Hoy pareciera que si dice algo Fernández, para algunos está todo bien y para otros está todo mal. Y lo decía una encuesta que a mí me generó preocupación, digamos, ¿no? Una encuesta reciente, una encuesta hecha por una consultora nacional. Eran las expectativas que tenía el gobierno nacional según si habían votado a Cambiemos o habían votado al Frente con Todos. Y digamos, de todo lo que votaron a Macri nadie tenía expectativa y de lo que votaron, construyamos condiciones para buscar grandes acuerdos, construyamos calidad institucional, porque en el medio está la gente. En el medio está la gente. Y la verdad, y lo digo, yo nunca tuve la posibilidad de ser un actor nacional en el sentido de ocupar un cargo de una diputación nacional o ser parte de un gobierno nacional. Pero la verdad que la democracia como herramienta que se legitima en la medida que tenga la capacidad para incluir a la gente ha fallado. No estoy queriendo decir con esto que haya que buscar otro mecanismo. Quiero decir que todos los políticos deberíamos tener algún grado de mesura y no llenarnos la boca de hablar de que en realidad la política es, nosotros decimos los radicales, para los sectores más desposeídos de la sociedad, lo decía Alem, otros citarán a Perón, pero lo cierto es que la Argentina ha consolidado un modelo expulsivo, teniendo, por ejemplo, la capacidad de producir 80 millones de toneladas de alimentos y que con 10 millones de toneladas de alimentos no hay hambre en la Argentina. Y además muy sectorizado en cuanto a la implementación de las innovaciones tecnológicas. O sea, yo creo que hay una persona que es estratégica en esto y que no solamente aparece dentro del cargo de gobierno nacional que le da casi rango ministerial, que es la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que es Gustavo Vélez, que es una persona que estuvo 14 años en Estados Unidos capacitándose dentro de uno de los organismos de financiamiento más importantes, que es el BID. Y la definición de la inteligencia artificial y la definición de cómo debe pasar por el tamiz de los sindicatos, la definición de que la producción y el empleo deben estar ligados a la innovación tecnológica, es claro que habla de la cuarta revolución industrial. Ha hablado de la industria 4.0. A ver, entender de que hoy estamos en un mundo donde quienes hoy están naciendo van a tener oficios que todavía no han sido creados.
de que no hay posibilidad de pensar en un modelo de desarrollo inclusivo, y esto es central porque es una definición política, sin un fuerte rol de la ciencia, la tecnología, la innovación, que tienen que ser políticas sostenidas en el tiempo, que tenemos que tener un modelo de desarrollo con la gente adentro. Después discutamos una gran cantidad de cosas, pero ojalá esto forme parte de los acuerdos, ¿no? Y no hablar solamente de la renta financiera, de los sectores que han ganado mucho en la Argentina. A mí me ha costado mucho plantear algunas cuestiones en mi partido, porque lo he hecho desde el principio. Yo veo que hoy hay muchos que plantean críticas y sobre todo la necesidad de repensar este acuerdo. Sí me hubiera gustado escuchar alguna autocrítica por parte de algunos radicales que han sido visiblemente defensores de un modelo que generó pobreza y desarrollo, que aumentó la grieta, y esto profundizó. Dijimos, vamos a cerrar la grieta, y esto claramente que no ha sido así. Creo que este gobierno, junto con el de los 90, con Menem, que como déjà vu me pareciera aparecer en la provincia de Santa Fe. Uno tiene esa percepción, el déjà vu es esta percepción de decir, esto lo viví, y uno no sabe si fue en este mundo o no. A mí tengo a veces esa percepción con un proceso que me parece absolutamente distinto. Ahora, desde lo gestual y desde las señales claras de los nombres hacia dónde se apunta. Fíjate vos lo que decías, o sea, los dos discursos, el del presidente y el del gobernador Perotti. Perotti deslizó una crítica, creo yo, muy fuerte, que fue hacia las finanzas, o sea, diciendo de que la provincia es la peor provincia, digamos, en finanzas de Argentina. En cuanto a los números, digamos, números en rojo. Y por otro lado, la seguridad, que en eso sí podemos tener un punto de acuerdo. Digamos que la seguridad ha sido el talón de Aquiles, digamos, de los gobiernos socialistas. Ahora, de ahí a que digan, es una isla de lo que sucede en el país, la provincia de Santa Fe, en Córdoba sucede, provincia de Buenos Aires hay que ir al conurbano, en Capital Federal sucede con 3 policías que están, digamos, dentro de la misma órbita de Capital Federal, la metropolitana, la federal, todo, o sea, tiene toda la reta como para poder brindar seguridad a los vecinos de la ciudad capital del país. Y por otro lado, elevó él mismo la vara en cuanto a la seguridad, y lleva a un ministro de seguridad que fue parte, asesor de el saliente ministro de seguridad, y luego fue... Yo fui vicegobernador, sé cómo se dio todo ese proceso. Me pareció un discurso que no tiene absolutamente nada que ver con el llamamiento que ha hecho el presidente de la Nación a buscar estos acuerdos, ¿no? Muy por lo contrario, me percibí una clara señal de marcar diferencia con un gobierno que se va con una muy buena imagen. Yo creo que Perotti claramente cuando empieza a gobernar va a sintonizar, porque esto te lo da la gestión, estar arriba de las decisiones, y se va a dar cuenta que en algunas cuestiones no hay soluciones mágicas. Enseguida, digamos, sobre todo en términos de seguridad, que requiere un abordaje complejo, que está relacionado con la inversión social, pero también está relacionado con la infraestructura, que está solucionado con la investigación, con la baja de la impunidad. Es un proceso donde se ha hecho mucho en términos de reformas procesales, penales, creación de policías de investigaciones, pero que claramente no es suficiente. Yo no soy un tonto para darme cuenta que esto claramente no es suficiente. Entonces, no soy nadie para decirle al gobernador qué es lo que tiene que hacer. Dentro de poco voy a ser defensor del Centro Norte, y por norma no voy a poder estar dando estas definiciones políticas, pero sí pararme en un lugar
de entender que una defensoría debe ser un espacio de monitoreo de las políticas públicas, de tal manera que siempre vayamos para adelante. Entonces, hay millones de desafíos que tiene el próximo gobernador y que tiene todas las condiciones como para llevarlos adelante, pero no retrocedamos. Esta cuestión de manejar solamente la gestión pública en clave de gestualidad política es un error, porque la gente sabe y está muy bien, ya incorporó derechos. Estos derechos son míos, derechos hasta, digamos, derechos salariales, derechos que tienen que ver con las políticas educativas, derechos que tienen que ver con la titularización docente, derechos que tienen que ver con la salud pública, con la atención primaria de la salud, con un modelo educativo basado no solamente en la inclusión, sino en la calidad educativa, de manera tal de poder insertarnos en este mundo, de tener un Ministerio de la Cultura y de tener centros culturales. Bueno, esto la gente dice, inclusive no es que dice, yo no te voy a pasar todo el tiempo reconociéndole al Frente Progresista esto, porque ya es mío, ya es mío. Entonces, primero, lo que tenemos que ser los entes de control, más allá de ir atrás de un bombero, es ser espacio de monitoreo de términos de política pública, de tal manera que le podamos decir, señor gobernador, y ganando y con el máximo respeto, porque creo que una defensoría se gana el respeto en la medida que es prudente, que no hace tribuna de la oposición y se pone del lado que se tiene que poner, que es los derechos ciudadanos. Entonces, ¿qué decimos? Esto ya lo tenemos, ya lo tenemos. Los programas como Nueva Oportunidad, que han sido exitosos para generar ese puente al cual vos hacías alusión entre el empleo y la educación, por supuesto que nos falta muchísimo en ese sentido. Hoy han funcionado, el plan Abre ha funcionado, el plan nuevo, el plan Volver a Estudiar, sobre todo el plan Volver a Estudiar virtual, ha sido exitoso en muchos otros lugares. Entonces, yo me permito al gobernador y a Omar Perotti, que a quien también conocerle, de sugerirle que hay millones de herramientas con las cuales él puede marcar su impronta en una gestión, pero lo que no podemos hacer, y ahí sí, desde el punto de vista personal, porque todos nos conocemos, pero también sabiendo que mi lugar va a ser defensor del pueblo, y eso significa defender los derechos ciudadanos y no permitir que volver atrás porque la gente no se lo merece, y además porque ya están incorporados en el imaginario de la gente. Entonces, la verdad que la primera impresión del discurso, y reitero, quizás en algún tiempo podamos estar acá, pero hablando solamente de las cuestiones relacionadas con los derechos ciudadanos, la primera impresión que me dio es una falta de sintonía con la gente. La gente estaba contenta viéndolo con las actitudes de ver a Fernández y al presidente y al expresidente Macri saludándose. Bueno, y ahí te das cuenta de que hay un contrapunto de que Fernández y Perotti no tienen la misma visión de la provincia de Santa Fe. Porque Fernández elogió todo lo que hizo Lifchit y empezó a mirar el futuro de cómo iba a ser la relación, digamos, los radicales no la tenemos. Y los peronistas no la tienen. Entonces, a mí también esto hay algunos, sobre todo algunos gremios, también algunos dirigentes que respeto mucho por su grado de coherencia, que deberían tener algunos Jorge Gen, que tengan la capacidad de pararse en algún momento determinado y decir, muchachos, esto no es nuestro. Y claro, todos se deben sentir tentados por las opciones. Yo también tenía alternativas a nivel nacional en su momento, pero sentía claramente que no era donde teníamos que estar. Y lo decía muchísimo antes, cuando cambiamos teníamos un nivel de aprobación. Decía, esto nos va a llevar necesariamente, desde el punto de vista partidario, al peor de los lugares, al peor de los infiernos. Un partido que termina ahí, ni habiendo sido cabeza de ratón, ni habiendo podido consolidar una alternativa que le sirva a las provincias. Entonces, digo, hoy, prima fase, la gestión de Perotti tiene esa mirada obeidista, reutemanista de los años 90. No lo digo yo, lo dicen algunos otros. Yo creo que, más allá de la mirada ideológica, sí debo reconocer que son personas de gestión, son personas, digamos, que son cuadros políticos, ¿no? No es un gobierno de CIOs, y eso es una ventaja. Y tampoco estamos hablando de que está Juan Carlos Mercier, que era el agente digamos, natural del neoliberalismo absoluto en la provincia de Santa Fe.
Sí, creo que son cuadros políticos, algunos podrán tener sus reparos, de decir, a ver, cómo pueden reaccionar en cuanto a paritarias, en cuanto a temas, digamos, que son sensibles para la gente. ¿Cómo va a ser el tema producción, trabajo y ciencia y tecnología, que sí va a estar a cargo de Costamaña, que ya pasó por ese lugar, pero se le agrega ciencia y tecnología, que era un ministerio? ¿Qué va a pasar, digamos, con la paritaria? Yo creo que va a ser una función clave, digamos, de una persona que ya fue ministro coordinador, como es Rubén Micli. Sí va a tener un tema súper sensible en el manejo de las relaciones con la justicia, con Gabriel Somaglia, pero siendo parte del gabinete que va a conformar el ministro de Gobierno, que es Esteban Borgonovo. Digo, nadie puede decir que en los 90 Borgonovo no era un cuadro político brillante. Ahora, fue el creador de la ley Borgonovo, que redujo, digamos, la cantidad de concejales en Rosario y Santa Fe, ¿no? Quiero darte mi valoración. Veo muchos contadores en la gestión, si te pones a ver los ministros, contadores con mirada fiscalista, y digo, yo me siento orgulloso de haber sido parte de un gobierno que invirtió en obra pública como lo hizo, que tuvo la capacidad de dar discusiones como las discusiones paritarias, tener los mejores salarios docentes, casi los mejores salarios docentes de la Argentina, y que habló siempre de innovación en términos de lo que había, hablaba de otras cosas que hoy nos suenan familiares, planes estratégicos, miradas a mediano y a largo plazo, descentralizaciones, modelos educativos, y que creo, que a este gobierno debe hablar más de innovar en algo, y que todavía hoy no lo veo. Pero en buena hora que no sea así, que le vaya bien al gobierno de Perotti. Reitero, veo en el discurso del presidente de la Nación un llamado y una convicción de que esto se construye entre todos, que no, por lo menos no hay una consonancia fina con lo que plantea el gobierno provincial. Pero ojalá le vaya bien. Yo reitero, en mi lugar de defensor del pueblo del Centro Norte de Santa Fe, me quiero ganar el respeto de todos con mi trabajo. No va a haber casos grandes ni chicos, y también el respeto del próximo gobernador. Eso no significa connivencia ni mucho menos, porque el lugar ese de control en clave de derechos humanos, en clave de derechos sociales, en clave de derechos ciudadanos, pero se hace con respeto, con firmeza, y ojalá no retrocedamos para atrás, porque si no siempre nos quedamos en la discusión de la simbología política. Genes radicales del Frente Progresista y el otro, pero lo que tenemos que ver en definitiva es qué es lo que hicimos concretamente para que la gente esté mejor. Yo puedo decir que este es un gobierno provincial, el que terminó, que ha hecho mucho por la gente, que deja deudas pendientes, pero creo que a nivel nacional no hay más margen para que dejemos de aplicar una política de desarrollo que nos incluye absolutamente a todos. Que haya la pobreza, los niveles de pobreza que tenemos en la Argentina y pobreza infantil es algo que nos interpela absolutamente a todos, sí, y nadie de la política tiene margen para decir tantas cosas. Por lo contrario, tiene que ponerse a trabajar y buscar estos acuerdos para que no sea parte de un verso berreta que a la gente la tiene absolutamente cansada. Gracias, Jorge. No, gracias a vos.